la República Argentina y tenemos en línea al analista, al consultor, director de Opina Argentina. Me estoy refiriendo a Facundo Nejamkis. ¿Cómo estás, Facundo? Buen día. Hola, Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Se vieron en la ONU Donald Trump y Javier Milei. En ese momento todo el mundo entendió que eso era un puente que evitaba el colapso antes de las elecciones. Bueno, la cuestión que después, lo que quedó bastante claro era que más que una solución o al menos ese puente que nos permitiera llegar tranquilos al 26 de octubre, bueno, se empieza a desarmar de vuelta y parece que tenía como una estructura más bien barrosa, ¿no? Y demostró la fragilidad del programa, si hubiera un programa, cosa que no estoy tan seguro. ¿Cómo estás viendo este momento político por el cual está atravesando Javier Milei? Particularmente ayer, hoy, ya antes de aquella visita, después de aquella visita y antes de la que viene en Casa Blanca. Me parece que es la situación que mejor podríamos asociar a este momento. Es una camioneta enterrada en el barro que suma giro. A ver, te estoy perdiendo, Facu. Dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión política. Uh-huh. La dimensión económica es una situación económica muy compleja que se venía gestando desde el mes de marzo, que se intensifica con el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires y que, como vos señalás muy bien, su cauce en la situación de el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, que no sabemos tampoco muy bien por qué no lo logra encontrar, porque no sabemos si es por que el gobierno no está cumpliendo quizás con parte de los acuerdos que le exige el Tesoro de los Estados Unidos, o si de alguna manera el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos es insuficiente para el nivel de desconfianza que genera el gobierno en términos económicos. Y después está la cuestión política, Fernando. Claro. Que es de altísima gravedad y que creo que no registra antecedentes en la política argentina de un primer candidato a diputado nacional por el principal distrito del país, que es acusado de recibir de manera directa una transferencia de un grupo asociado con el narcotráfico y que tan rápidamente se comprueba que es verdad. Sí, entonces, sí, creo que es un hecho inédito, que no, insisto, no reconoce antecedentes para mí, ¿no? Sí, y que además no tiene solución, porque si lo corre, lo está dando por bueno. Y, claro. si lo deja... Cualquier solución es un dilema, ¿no? Cualquier solución es mala. Claro, tenés que elegir entre la mala y la peor, y bueno, eso hace... Bueno, es un esquema... Entre la mala y la peor. Entonces yo creo que para el gobierno esta elección es un tema cerrado. ¿En qué sentido? No digo ni que vaya a perder ni que vaya a ganar por eso. Me imagino un resultado no muy bueno, pero podría ser que gane por 2 puntos, que pierda por 4, no importa. El gobierno tiene un problema el 27 de octubre, ¿no? El día después de la elección, que es que tiene que redefinir su programa económico, redefinir su gabinete y redefinir su coalición de gobierno. ¿Con quiénes va a gobernar los últimos 2 años de este mandato de Milei? Sí. Y eso es lo que tiene que estar pensando el gobierno. Las elecciones, obviamente, se tiene que ocupar, las va a tener que competir, no le va a quedar otra, pero me parece que está ante un problema de una dimensión muchísimo mayor. Ahora vamos a entrar en esa etapa, ¿no? Post 26 de octubre. Me quiero quedar un cachito antes. La Libertad Avanza tiene va a las elecciones con su sello
en los 24 distritos. Fuerza Patria lo hace en 13 distritos. Provincias Unidas lo hace con ese nombre en 6, que son las fundadoras, digamos, del espacio, y después, bueno, con algunos espacios que comulgan bastante plenamente con ellos, como Ciudadanos Unidos acá en la ciudad de Buenos Aires, Somos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ves vos? Porque, claro, estando en los 24 distritos, obviamente, por más que pierdas alguno, ganes otro, qué sé yo, te vaya más o menos, parda, entiendo que podría llegar a ser quizá la fuerza más votada, salvo que sea una catástrofe, que no la descarto además, pero salvo que sea una catástrofe en buena parte del país. Vos estás viendo que más allá de la polarización que hay en muchas provincias, no en todas, entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, ¿cómo ves el espacio de Provincias Unidas? Contame ese fenómeno, ¿cómo lo fuiste evaluando desde tu consultora? ¿Hola? Sí. ¿Me escuchaste? Sí, te perdí un minuto. Bueno, te escuché hasta que me dijiste cómo veía el espacio de Provincias Unidas. Claro, en este momento. ¿Cómo lo venís evaluando? ¿Cómo lo venís viendo? A ver, es un espacio interesante al que todavía le falta dimensión nacional, le falta que se recorte alguna figura como su opción electoral más competitiva y como un liderazgo que convoque a nivel nacional en épocas más de personalismo que de proyectos políticos. Uh-huh. Y de proyectos políticos colectivos, por supuesto, ¿no? Y que de alguna manera logre quebrar la polarización con la construcción de un polo alternativo, que es de alguna manera lo que hizo Milei frente a Juntos por el Cambio y el peronismo, ¿no? Uh-huh. Construyó un polo distinto. Entonces, Provincias Unidas tiene ese desafío. Generalmente esa construcción se basa en el declive de alguno de los polos y en la posibilidad de también captar votos del otro polo, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa que si al gobierno le fuese mal y el polo libertario declina y el kirchnerismo de alguna manera no logra armar una opción más peronista, más cachol, sino arma quizás una opción un poco más radicalizada y con menos posibilidades de captar votos en el centro, bueno, ahí Provincias Unidas tiene una posibilidad de terciar y convertirse en una opción competitiva. Bueno, a ver, el Congreso viene marcando, por lo menos desde hace 3 meses, ¿no? Viene marcando la agenda. La verdad que el Congreso lo puede todo, tiene quórum propio, se sienta cuando quiere, discute lo que quiere, se da los lujos de insistir con los vetos que pone el presidente de la Nación. Lo hizo ayer, lo hizo la semana pasada y la anterior. Bueno, está realmente en una posición envidiable, si se quiere, desde la política. Lamentablemente para todo el país es nada, la causa de que esto sea así es que todo el resto es un desastre, digamos, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas, digamos, los resultados de estas elecciones van a formatear, obviamente, un nuevo Congreso? En términos numéricos va a haber cambios, pero no va a haber cambios en el número que necesita el gobierno para estar tranquilo. Ese número no lo va a alcanzar, estoy absolutamente convencido. ¿Y cómo te imaginas el 27 de octubre, que era lo que vos estabas entrando cuando yo te llevé al tema anterior? Bueno, a ver, para que el gobierno logre construir el tercio propio y una fortaleza parlamentaria. Sí, ahí te estoy perdiendo, Facu. Uno tiende a pensar que los escenarios van a estar más cerca de 35, de 30, que de 40, 45, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esos números, el gobierno va a quedar en una situación de debilidad y obligado a negociar con el macrismo y con los gobernadores, ¿no?
Y hay que ver, de acuerdo al nivel de debilidad en el que quede, el precio que puede tener esa negociación, e incluso qué le piden a cambio de esa negociación, ¿no? Porque no es lo mismo un gobierno que está fortalecido de un proceso electoral, como llegó el Milei al poder en el año 2023, que un gobierno que saca 30 puntos en una elección de medio término. Sí, y que se viene comiendo una paliza tras otra, ¿no? Claro, veo una situación muy difícil y muy compleja para el gobierno en el plano electoral y en el rearmado de la coalición. Y además veo un problema adicional, que es que no tengo claro si el espacio político libertario y su liderazgo están en condiciones psicológicas y materiales de construir esa coalición, ¿no? Porque hay que tener mucha muñeca política, mucha humildad y mucha autocrítica para construir un esquema de emergencia para llegar al 2027, que es lo que sería en ese caso lo que tendría que construir el gobierno, ¿no? Sí, todas capacidades que le faltan, ¿no? Llega a 40 y gana la elección y sale fortalecido. Entonces, bueno, ahí tiene otras perspectivas. Sí, lo que pasa es que recién nombrabas determinadas capacidades que son justamente todas las que le faltan, por las que ha llegado hasta acá, y no pareciera, realmente no pareciera, que pudieran sacarlas de la galera o que las tenían escondidas y no las querían usar. Me parece que nada más tienen un formateo distinto a los espacios tradicionales. Y yo te quería preguntar una cosa, si realmente sale muy debilitado y realmente no apela a soluciones convincentes para el resto del espacio, de los espacios políticos, ya sea del pero-kirchnerismo, de Provincias Unidas, de fuerzas provinciales y demás. ¿Vos ves alguna posibilidad de que se pueda llegar a una asamblea legislativa? Bueno, eso forma parte siempre del abanico de posibilidades, ¿no? Está dentro de lo institucional, ¿no? Y me parece que en un caso de debilidad sería hasta lo ideal, no apartarnos del camino institucional. Pero bueno, hay que ver, por eso yo te digo, yo no me anticipo a cómo pueden reaccionar y a cómo pueden actuar los políticos en situaciones en la que está en riesgo su futuro y en la que está en riesgo su carrera. Entonces, hay que esperar llegar a esa situación para ver cómo reacciona el presidente. Por eso yo digo, hay que ver cómo sale la elección y hay que ver qué capacidades tiene de rearmarse en relación a esas condiciones en las que sale. Después de eso puede pasar cualquier cosa, porque si el gobierno no logra armar una mayoría, no logra armar ni siquiera el tercio, se va a encontrar con un parlamento que va a estar todo el tiempo exigiéndole gobernar de una manera que el gobierno de alguna manera predica, sostiene y promueve. Y la pregunta es cómo va a ser para gobernar en esas condiciones. En un momento nos vamos a encontrar frente a un conflicto de poderes que va a ser insalvable, ¿no? Sí, claro. Yo ahí tomo, un concepto que vos usás muchísimas veces, que tiene que ver con que un mismo hecho político siempre hay que analizarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, al mismo hecho político. Y y en este caso es, hay como dos variantes que no sabemos cómo va a volver, y creo que no tiene nada que ver con la elección, sino tiene que ver con el futuro, porque ¿estás de acuerdo en separar la negociación con Donald Trump de lo que es la elección? Sí, a ver, yo creo que obviamente que hay que ver cómo reaccionan después los americanos de la elección, ¿no? Claro. No es lo mismo ayudar a un socio que sale fortalecido que a un socio que sale muy debilitado. Sí. De todas maneras, supongamos que eso está garantizado. Bueno, hay que ver cuáles son las condiciones que le ponen a un gobierno que sale derrotado de la elección en términos de cuáles son los acuerdos que tiene que generar, con qué actores se tiene que sentar, qué tiene que acordar y hasta dónde. Entonces yo creo que, por eso digo, es tan grande y tan inmenso el desafío después del 26 de octubre, que me parece que las elecciones a esta altura pasaron a ser una anécdota. Claro. Que es tan complejo lo que viene después, en cualquier situación y en cualquier condición. Porque, a ver, el gobierno cometió errores en el programa económico, que tiene que resolver. Cometió errores en su coalición política, que tiene que resolver.
con sus aliados que tienen que resolver, parlamentarios que tienen que resolver, y de gestión pública que tiene que resolver. Sí. Entonces, es tan compleja la tarea que es difícil pensar cómo se va a desenvolver la resolución de esa problemática. Sí, el diseño de esa problemática es muy sofisticado, ¿no? Casi demasiado para los bueyes con los que aran. Con los que aramos. Sí, con los que aramos todos. Exactamente. Así que, bueno, Facu. Bueno, Fer, un gusto siempre la conversación contigo. Te mando un fuerte abrazo y será hasta la próxima, ¿sí? Dale, abrazo grande. Dale, chao. 12 horas 59 minutos en toda la